Desde que nacemos hasta la ancianidad, hasta la senectud, nuestros pies y por ende nuestra pisada va cambiando día a día, pasito a pasito. Va cambiando a lo largo de nuestra vida. Podemos presentar deformidades, podemos presentar malformaciones, que son dos cosas distintas, pero también algunas enfermedades y sus complicaciones que pueden ser transitorias o permanentes. Cuando ustedes acuden a la consulta, a la revisión de niños sanos en pediatría o van por X causa, incluyendo los dolores de los pies, dolor en uno o en ambos pies, generalmente le digo a los padres que desnuden al bebé o al niño y lo pongan a caminar. Muchos se asombran, el suelo está frío, ¿cómo van a estar descalzos? ¿Por qué lo tengo que desnudar? Porque no son conscientes ni han tomado en cuenta lo que significa la postura, lo que significa esa carga en ambos pies, esa alineación de esa columna de la musculatura, incluyendo a los adultos. No se han fijado en cómo los niños desgastan el calzado cuando son ya mayorcitos. Tampoco ellos se han dado cuenta que a lo mejor algunos de los dolores que padecen, incluyendo los dolores de cabeza, puedan tener relación con la pisada. Para hablar sobre los pies, sobre esas pisadas incorrectas y sobre los avances tecnológicos en la biomecánica de la marcha, tenemos con nosotros a el ingeniero Baldo Lerza. El ingeniero tiene experiencia por más de 20 años en los estados centrales, en Maracay, donde yo trabajé muchísimo tiempo, muchísimos años. Tenemos un amigo en común, por cierto, que es el doctor Arturo Morales Díaz, traumatólogo ortopedista de Maracay, y él es CEO de Fit and Choose. Es una empresa, una compañía especializada en lo que significa la ortopedia. Y por eso lo hemos invitado para que nos comente, para que nos hable en qué consiste, cómo se debe hacer, quién lo debe hacer, desde cuándo debemos hacer el estudio de la biomecánica de la marcha, qué calzado comprar a nuestros niños, cuándo realmente un niño comienza a caminar, desde qué edad puede utilizar las plantillas, a qué llamamos nosotros estas plantillas personalizadas o plantillas inteligentes. ¿Son mejores esas o las que yo compro en la farmacia, que son el pie derecho igual al pie izquierdo? Háblanos también algo del pie diabético y de todo lo que tú consideres que sea importante para nuestra audiencia en este canal de Piel a Piel que les invitamos a suscribirse. Bienvenido, Ok. Muy Baldo. agradecido, Miriam, por el contacto y por permitirme a mí expresarme en tu canal, muy renombrado, por cierto. Fíjate, el efecto de lo que llamamos el análisis de la pisada es algo que está muy en boga hoy en día porque cuando hemos desarrollado unos nuevos sistemas, cuando se han desarrollado unos nuevos sistemas, ya tenemos más información para poder definir cuál es el inconveniente de determinado paciente. En el pasado reciente, solamente los médicos se podían limitar a una radiografía, a unos rayos X, y los que eran un poco más agresivos iban a una resonancia magnética. Pero eso te daban toda esa información, te daba información sobre posiciones estáticas. No había ninguna evaluación que pudiera definir qué pasaba con el cuerpo al momento de caminar o al momento que estuviésemos ejerciendo la biomecánica. Por cierto, ¿qué es la biomecánica? Es la ergonomía que nos permite estar en este mundo. Cada uno de nosotros camina de una forma diferente. En nuestra tierra lo llamamos el tumbao, la forma de caminar, la forma de desplazarse. Es muy diferente de una a otra persona y ello depende a todas las articulaciones que nosotros tenemos. Nosotros tenemos en el pie nada más tenemos 52 huesos. Y esos 52 huesos, cada uno 26, forman 34 articulaciones solamente en el pie. Entonces, para poder definir qué es lo que está pasando durante el movimiento, te necesitamos una evaluación como la que se está presentando, que es el análisis baropodométrico computarizado de la marcha, que eso está muy largo, es muy complejo, no, Asusta. sí cuesta un poco la comprensión, pero en realidad no es otra cosa que poder definir qué es lo que pasa con cada uno de los pacientes, no solamente cuando está de pie, sino nos apoyamos con la radiografía, con la resonancia, con los ecos, pero luego vamos a ver qué pasa cómo está caminando, cómo se están comportando esas 32 articulaciones
cómo se está comportando la rodilla, cómo se está comportando el tobillo, la cadera. Y sirve tanto para corregir como para prevenir. Y ahora entro en el caso de los niños. ¿Qué importancia tiene esta información en los niños? Bueno, hay controversia en este sentido, pero los niños empiezan a estabilizar la marcha, la deambulación a partir de los 4 o 5 años. Ujú. A partir de ese momento, nosotros podemos ver qué es lo que está ocurriendo. Si está caminando de una manera deforme, con la punta de los pies hacia adentro, con las rodillas incluidas, hay un movimiento de cadera extraño que no es comprensible. El bebé o el niño tiene un deambular un poco tosco, se cae mucho, es muy altamente Tropieza. consultado. Sí, ¿porque mi hijo se cae mucho? Bueno, se cae mucho porque en algunas oportunidades pega las rodillas y al pegar la rodilla produce inestabilidad y se cae. O en su defecto, si camina con la punta de los pies hacia adentro, es posible que choque en la punta de los pies y se caiga. Todo esto en el pasado no era posible prevenir porque no había manera de cuantificar cuánto pega la rodilla, ni había manera de cuantificar cuánto mete los pies, sino que, bueno, el doctor decía, bueno, yo estimo que esto lo pega porque no podía estar con un goniómetro detrás del paciente Claro, era midiéndolo ahí, mira, estático. Juan. Ok. Ni tampoco podía estar midiendo la inversión. Era muy complicado verlo en la parte dinámica. Con esta evaluación podemos ver al paciente qué es lo que pasa, no solamente en estática, acción dinámica, y a partir de ello tener un diagnóstico un poco más enfocado al problema. Y el médico puede efectivamente centralizarse hacia donde quiere él corregir o la parte que él desea ajustar. En el transcurso de todos estos 24 años que tengo yo en esta historia, hemos logrado develar varios enigmas que habían ahí. Por lo menos hay enigmas de que la dimetría de miembros inferiores, que eran más grandes que otros, que el paciente nacía con una pierna más larga que otra. Hemos logrado observar que no siempre es así, porque cuando haces una panorámica, unos rayos X de medición de miembros inferiores, el médico o la persona que está haciendo no puede cuantificar cuánto el paciente tiene de extensión o de flexión de rodilla. Él no sabe si la rodilla está así o la rodilla está así. Un poquito más. Esto altera la altura del miembro inferior, porque no es lo mismo si tenemos una rodilla en flexión, así tenemos una rodilla en extensión. Y eso lo veían en condición estática, pero en la dinámica eso cambiaba, de manera que podemos en estos momentos tener una visión un poco más perfecta y digamos más que perfecta, periférica de qué es lo que está ocurriendo en los movimientos. Ahora, en la parte de los niños que se trabajaría en prevención, podríamos ayudarlo muchísimo en las formaciones de las articulaciones en el futuro si sabemos a dónde está el problema. Y de allí podríamos diseñar una plantilla personalizada para que pueda estabilizar la marcha y a la vez pueda corregir un poco el problema que tenga de flexión, de extensión de rodilla o de rodillas pegadas. Todo eso se puede ver con respecto a una evaluación en un niño que ya tiene la marcha estabilizada. Tú sabes que hace poco, y en este canal, que les voy a dejar por aquí el link, y los invito a que vean el vídeo que hice con una que creo que también es amiga en común, ella es traumatólogo, ortopedista, especialista en tobillo y pie, que es la doctora Maribel de la Llama. Hablamos sobre el pie plano en los niños, si debía o no corregirse, si se utilizaban de rompe, o sea, se mandaba inmediatamente las plantillas o no, y también hablamos sobre el tipo de calzado en los niñitos. Ya que tú eres experto en la materia, eh, ¿qué calzado es o qué tipo de plantilla se mandan o no se mandan o solamente se indican cuando el pie es doloroso y momentáneamente? Porque como quiera son niños que están en crecimiento acelerado, en una progresión acelerada de su talla y peso, y entonces eso entiendo que es muy dinámico, muy variable. Fíjate, en los pacientes de corta edad, 4, 5, 6 años, el sistema tendinoso está muy inestable, está muy inmaduro. Eso quiere decir que puede tener un pie muy plano y es completamente indoloro, no le duele, porque está muy pequeño. El dolor aparece cuando estas estructuras óseas y tendinosas empiezan a formarse dentro de la conformación del pie y esta patología ya presenta desviaciones y de ahí es donde viene el pie doloroso. Doloroso. Ahora,
Un pie es doloroso cuando las estructuras no están bien formadas y lógicamente aparece el dolor como una alarma de que algo no está bien. Pero en el interín, hasta que estas estructuras no terminen de consolidarse, los núcleos de crecimiento óseo no terminen de formarse, los tendones no terminen de tener su estructura normal, hasta ese momento viene siendo un pie plano no doloroso, No pero sí se tratable. observa, pero sí se observa. Ahora, con respecto a qué se debe hacer, hay mucha controversia que si el uso de ortesis, el no uso de ortesis, el uso de cirugía o el no uso de cirugía. Creo que ese no es el tema de esta reunión que estamos teniendo. Cada quien tendrá su criterio. El mío particular es que todo lo que yo pueda hacer para tratar de evitar la cirugía es bienvenido, para tratar de llegar a la parte quirúrgica. Ahora, hay unos pies planos que son estructurados de nacimiento, que vienen ya con un problema de una estructura ósea preconcebida ya en el vientre o en el útero materno. Esos van a ser planos toda la vida. Y la única manera de sacarlo de su sistema de laxitud es a través de una cirugía. Una Ese, malformación, que era lo que hablaba al ya, principio, que una o cosa una es deformidad. malformación o un pie plano estructurado porque ya los tendones están distendidos, porque las tragas, en vez de estar en esta posición, está inclinado a chapar, entonces se ve el tobillo caído. Y esos son unos pies planos estructurados. Y para la corrección de eso hay que esperar que el paciente tenga una edad para proceder, que los núcleos de crecimiento se cierren para proceder a la intervención quirúrgica. Yo estoy hablando como médico, aunque yo no soy médico. Claro, eh, esa es una pregunta, te iba a hacer, que me adivinaste el pensamiento, Baldo. Yo sé que tú eres ingeniero experto en esa parte que dijimos de biomecánica de la marcha. Pero el paciente, la persona común y corriente, nuestros oyentes, los padres, los abuelos, cuidadores, o yo como madre, como paciente, eh, debo acudir directamente contigo, que entiendo que tú eres el CEO, ya lo dijimos al inicio, de tus empresas. Debemos acudir directamente contigo en cualquiera de los países latinoamericanos. Sé que también estás en Estados Unidos. Eh, ¿Voy directamente a Fit and Choose y pido una valoración o la sugerencia es que vayamos con un experto como los traumatólogos ortopedistas especialistas en pie? El mensaje es el siguiente. Obviamente la compenetración de la parte de ingeniería con la parte médica es muy importante porque ustedes los médicos estudian muy bien la parte de anatomía y tienen acceso a una información que es muy fundamental al momento de corregir cualquier tipo de problema. Nosotros lo que generamos es el apoyo tecnológico para que los médicos puedan tener una visión más específica de a dónde dirigir el problema, pero esto es un equipo que, digamos, podríamos complementarlo como un equipo multidisciplinario, donde nos juntamos la parte técnica con la parte médica y a partir de allí buscar una mejor solución para nuestros pacientes, porque al final lo que se quiere es ayudar a nuestros pacientes a que tengan una vida un poco mejor. Ahora, ¿qué se debe hacer? Yo sugeriría que la primera opción es el médico, es el que tiene que observar al paciente y decir, mira, yo definitivamente estoy viendo una patología. Antes de eso, la madre o el padre deben de percatarse que es algo que no es normal y acudir a la ayuda o a la asistencia médica. Y ya el médico podría definir cómo es el procedimiento. Ahora, invertir esto en el caso de los niños, yo no lo considero conveniente porque estamos obviando una parte fundamental que es la parte de anatomía del paciente. Por mucho que nosotros tengamos muchos equipos tecnológicos, es fundamental que el médico tenga esa sensibilidad para poder definir cuáles son las partes que están en peligro o que están trabajando de una manera inadecuada y darle una ayuda, así sea con fármacos, con terapia, con rehabilitación, con todo. Decir, no, tráiganos a nosotros, que nosotros lo solucionamos, en mi opinión sería un grave error, porque es la mitad del trabajo, debería ser un trabajo mancomunado. Ahora, si estamos hablando de un adulto, ya una persona mayor que tiene cierta edad con juventud acumulada, como yo les digo, Sí. si estamos hablando de una persona de esa con un pie doloroso y el pie doloroso ya ha ido a varios traumatólogos y no logran ubicar el problema o no han podido solucionar el problema, entonces sí, ellos pueden acudir directamente a nosotros, nosotros le hacemos la evaluación biomecánica, observamos cuál es el problema y le diseñamos la plantilla o la ortesis, es diseñada vía computadora y esto es algo muy importante que yo quisiera recalcar. No es como se hacía antes, que la doctora tiene memoria de eso,
Iban al traumatólogo, el traumatólogo veía rayos X, resonancia, decía, bueno, esto es así, así, le voy a hacer una plantilla que él consideraba que era la Una mejor. formulita, sí, 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 sí. Exactamente. Esa fórmula iba al técnico ortopedista. El técnico ortopedista trataba de entender lo que había visto el médico en los rayos X y tratar de guiarse con lo que decía y le ponía, bueno, una cuña de tantos milímetros. Pero esa cuña de tantos milímetros, ¿dónde va? ¿Va en el talón? ¿Va un poquitico más adelante? ¿Dónde está el pie? O sea, ¿dónde está la cabeza metatarsiana? ¿Está aquí o está más allá? ¿O la tengo que venir más acá? Todo eso no lo está viendo el técnico, sino se limitaba a tratar de cumplir las requisiciones del doctor. Y más Con aún, la la parte diferencia entre ambos pies. y la diferencia entre ambos pies, claro, porque ahora son dos fórmulas diferentes. Lo que tenemos ahora es que una vez que se hace la evaluación, este examen va directamente a un sistema de diseño computarizado y el diseño computarizado dice, no, esta fórmula va así de esta manera, esta cuña va a llegar hasta aquí, esta plantilla va a tener esta medida, el pie derecho mide diferente al pie izquierdo y en función de las dos se van a diseñar las dos plantillas, que son personalizadas, son para el paciente. No pueden ser usadas en otro paciente, sino solamente para este paciente como tal. Baldo, dos cositas importantes. Tú te fuiste al otro extremo de las edades, a esa edad avanzada donde por descuido, por lo que sea, ganamos peso, el sedentarismo, se nos asocian las enfermedades, la hipertensión, las cardiovasculares, pero sobre todo la diabetes. El pie diabético es algo sumamente delicado, el pie con la úlcera, el pie que tiene la hiperkeratosis, es decir, ese engrosamiento que vulgarmente llamamos callosidad, nosotros lo llamamos tilosis. Ese análisis preventivo del pie diabético de un paciente que tenga diabetes, que sea diagnosticado como tal, debería acudir solo por prevención con ustedes para hacerse el estudio de la marcha, ese estudio de la biomecánica de su marcha. Bueno, el análisis paropométrico como tal está diseñado para cualquier tipo de persona. Sin embargo, hay un grupo de personas que son particularmente susceptibles a tener que realizarse este examen, ya sea por prevención o por corrección. Uno de ellos es los pacientes con diabetes. El otro son los pacientes que tienen el pie plano de adulto. Hablemos ahora de los pacientes con diabetes. Durante el proceso de la enfermedad va a ocurrir algo que se llama neuropatía periférica, que no es otra cosa que la pérdida de sensibilidad en los pies. Entonces, nosotros cuando caminamos, si me duele el dedo gordo, yo empiezo a caminar por todos los lados antes de pisar el dedo gordo, porque me duele. ¿Qué pasa si no nos duele? Empezamos a cargarlo, a cargarlo, a cargarlo, hasta que se produce una perforación, una úlcera. Y en ese momento se le abre la ventana a todos los microbios, bacterias, hongos, todo lo que pueda para que entren en esa zona a empezar a hacer desastre. El problema estriba de que como dentro de la diabetes hay reducción de la circulación sanguínea, la parte más lejana de la bomba, que es el corazón, son los pies. Entonces, el flujo sanguíneo que llega allá abajo es muy reducido. Y si nosotros tenemos allá un foco de infección, o llámese, vamos a hablar en materia coloquial, tenemos un núcleo de guerrilleros allá en la frontera. Pero resulta ser que no hay camino para que llegue la policía a solucionar ese problema. Cuando la policía llega allá, los guerrilleros han acabado con el pueblo. Y entonces, ¿qué ocurre? Ya está el problema de las amputaciones, las necrosis, ta, ta, ta. ¿Qué es lo que buscamos con la parte de la baropometría? Aunque usted no siente que está cargando el dedo gordo, la evaluación te va a decir, mira, ojo, tienes una carga aquí que te está haciendo daño y por aquí se te está presentando una queratosis y por aquí es que van a venir los problemas y por aquí es que van a venir todos los inconvenientes. De manera que los pacientes con diabetes muy particularmente son susceptibles de este análisis, tanto en prevención como en corrección, porque si ya la úlcera está generada, hay que atacarla, hay que cerrarla, hay que cuidarla, pero hay que prevenir para evitar Sobrecarga. que no se vuelva a formar. Fíjate que aprovechando esta explicación tan maravillosa que nos has dado, también recuerdo a los deportistas, a los corredores, los expertos y los novatos. ¿Cuál es el beneficio también para estas personas? Hoy en día sabemos que un futbolista, un deportista de estos de alta competencia, no llegan a donde están sin la ayuda, sin ir de la mano de un ingeniero como tú, de un especialista en nutrición.
¿Cómo se beneficia aquel que corre con estas plantillas personalizadas, estas plantillas inteligentes que ustedes elaboran para cada uno? Porque cada quien pisa y aunque nosotros creamos que caminamos perfecto, que no deformamos el calzado, siempre cojeamos por algún sitio, siempre habrá algo que tiene su desnivel. Ok, fíjate, ahorita que me estás diciendo eso, hay una anécdota que cuando empecé esto, la vi, eso fue una de las cosas que me llamó mucho la atención. El señor este Novak Djokovic, lo Ujú. deben de conocer, Sí, sí, claro, con sus famoso. 24 campeonatos de Grand Slam, bueno, un tenista. Cuando ganó el primer torneo en Australia, el señor dentro de su euforia llegó y la muñeca, la raqueta, la franela, las zapatos. Cuando iba a sacar los zapatos, agarró los zapatos, y eso está en YouTube, lo pueden buscar. Le quitó la plantilla que estaba dentro y regaló los zapatos. No es lo que le cueste la plantilla, porque en realidad la plantilla se la deben de regalar, sino que con esa plantilla pudo jugar el torneo completo y terminó sin lesiones. Entonces, ¿qué ocurre? El cuerpo humano, ni en la parte de los corredores, no está diseñado para correr 42, ni 20, ni 30. Eso es un impacto muy fuerte hacia el organismo. Y si no tenemos un apoyo estructural completo dentro del pie para que pueda estabilizar, y valga la redundancia, todas las articulaciones, vamos directo por la vía de la lesión. Pero ahora tenemos otra cosa que añadir. Nosotros, cuando salimos a correr, generamos una hormona que se llama la hormona de la felicidad, conocida como dopamina. Y la dopamina te hace siempre querer más. Si hoy corriste 5 kilómetros, mañana vas a querer correr 5 y un poquito más. Y el día siguiente vas a querer otro poquito más, y entonces así corres 21, después corres 42, y entonces no estás preparado para esas situaciones. Y si no tienes una estructura completa en el pie o bien soportado, el resto del cuerpo va a estar completamente desordenado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa cuando no corres? Después que estás acostumbrado a correr. El día que no tienes esa droga en el cuerpo que se llama la dopamina, andas peleándote con todo el mundo, porque te hace falta eso. Entonces, eso genera que cada día queramos hacer más actividad física, lo cual es muy bueno. Pero si esta actividad física no está centrada dentro de una estructura bien hecha, vas por el camino de las lesiones. Y hoy en día te puedo decir que nosotros atendemos a varios deportistas quienes se han beneficiado con nuestras plantillas. Deportistas, digamos que atletas profesionales, personas que juegan béisbol, futbolistas, basquetbolistas, y precisamente esta interacción de la plantilla, el estudio biomecánico, nos ha ayudado a que ellas puedan tener un rendimiento y los mantengan alejados de todo lo que es la zona de las lesiones. Fíjate la importancia de esto que recientemente, bueno, hace un año, yo pude subir al Roraima y la diferencia entre lo que yo viví, mi grata experiencia con mis pies, a otras personas que también suben o subieron, fue el calzado, la calidad de la plantilla, el calcetín que se llevaba, además, por supuesto, de la hidratación y todo lo demás. Los pies, mejor dicho, nuestro organismo nos acompaña, es lo que tenemos que cuidar, es el templo que deberíamos cuidar. ¿Cuáles serían esas banderitas rojas o esos signos de alarma o de alerta que tú, como experto en la materia, le dirías a nuestra audiencia? Mire, si usted está presentando esto y esto y esto, no se espere, acuda con el especialista y nosotros lo ayudamos con el estudio de la biomecánica de su marcha. Primera alarma es dolor. Si No empieza a solamente haber en los pies. no solamente en los pies, en todo el cuerpo. O sea, en el cuerpo nosotros tenemos un sistema de alarma, lo que pasa es que nosotros no nos percatamos y no le hacemos caso. Me duele la cabeza durante 3 días seguidos, no vale, sé que estoy muy estresado. No, me duele el hombro, no, lo que pasa es que yo duermo de este lado y me duele el hombro. Y resulta ser que tenemos una estructura muy compleja que nos está avisando que tenemos un problema. Y si nosotros no atendemos el problema como tal, vienen las lesiones. Entonces, de manera pues que el primer inconveniente es lo que llamamos la alarma, que es el dolor como tal. Ahora bien, si nosotros tenemos una alarma y empezamos de una vez y nos prescriben, o nosotros mismos, porque nosotros somos expertos en automedicarnos, vamos a tomarnos, qué sé yo, un analgésico o un diclofenaco o una cosa. Yo creo que ese es el error más grande que puede cometer una persona. Yo lo digo en mi experiencia. Porque, ¿qué ocurre? Si tú tienes manejando un carro
y de repente se te prende la luz del alternador, ¿correcto? Y tú agarras y le desconectas el bombillo, le sacas el bombillo. ¿Corregiste el problema? No. Lo que hiciste fue quitar la alarma. Y con el analgésico lo que estás haciendo es quitar la alarma. Lógicamente, si tú tienes un dolor muy fuerte, el analgésico te ayuda a llevar tu vida adelante, pero que esa no sea la solución. Vamos a tomar analgésico y vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. En el caso de los pies, siempre, en muchísimos casos, el primero que se reclama, la primera parte que reclama es la rodilla. Esa es la primera. La rodilla es la primera que reclama cuando las cosas están malas, porque la rodilla no está completamente alineada, los cartílagos que tiene adentro, que se llaman meniscos, empiezan a desgastarse. Y esa es la primera alarma. Ahora, después de ahí viene el tobillo, en consecuencia, después viene la cadera, La después viene la cadera. espalda, después vienen los hombros. Entonces resulta ser que cuando tenemos juventud acumulada, al momento de levantarnos de la cama en la mañana, empezamos, ay, ya va, espera un momentico, que aquí hay una cosa que no va bien. Y es precisamente porque no nos hemos dado la tarea de atender a nuestro cuerpo. Cuéntanos tu experiencia con aquellos pacientes que tienen patologías, colagenopatías, las artritis, esas deformidades, los niños que tienen artritis idiopática juvenil y por último, dinos o explícanos, porque tengo muchos padres que llegan y me dicen, mire, doctora, yo quiero que usted me derive a otro, porque el que me mandó a hacer unas plantillas, yo las he comprado en la farmacia y las dos son igualitas, las dos son perfectas, yo las mido, pero estas que me mandaron, mire, una no tiene nada que ver con la otra. Ok. En cuanto a vamos a empezar por partes. La parte de la artrítica, la plantilla no va a corregir la artritis porque la artritis es una etimopatía de otras características. Lo que sí va a hacer es que las consecuencias de las deformidades que tenemos en las articulaciones mayores, tobillo, rodillo, cadera, se van a estabilizar y por ende va a disminuir el dolor, pero va a seguir teniendo artritis, Claro. obviamente. Sin embargo, con la estabilización de todas las articulaciones vamos a mejorar. Con respecto a las plantillas nosotros no tenemos los pies iguales, ni tenemos las piernas iguales, ni tenemos las manos iguales, somos completamente asimétricos, a pesar de que digan que somos simétricos, la simetría es relativa, no es exacta. Y por tal motivo, ambos pies son diferentes. Y si ambos pies son diferentes, los zapatos no pueden ser iguales. Esto lo digo en la referencia y he hecho un poquitico para atrás la cinta de los corredores cuando usan zapatos para personas que son pronadores, zapatos para personas que son supinadores. ¿Qué ocurre? Cuando yo soy pronador, yo puedo ser más pronador en el derecho que en el izquierdo y las dos zapatillas vienen iguales. Y bueno, y voy a corregir. Entonces, en esta que estaba más torcida, la voy a acomodar, pero en esta que estaba menos torcida, me voy a ir hacia la parte externa. Entonces, preguntarán, ajá, pero ¿y qué zapatos tengo que usar? Si usted tiene problema en el pie, cómprese un par de zapatillas neutras, y ahí lo que vamos a hacer es ponerle unas plantillas personalizadas para estabilizar cada uno de los pies. Pero la zapatilla tiene que ser neutral. La artritis es una parte que no se va a corregir con la plantilla, sin embargo, al estabilizar las articulaciones, vamos a mejorar la biomecánica de la marcha y vamos a mejorar lo que llamamos la propiocepción, el sistema de la deambulación normal de todos los días. Entonces, eso es con respecto a la plantilla. ¿En qué nos beneficia la evaluación biomecánica? En muchísimo. Las personas que caminan, las personas que corren, las terceras edades que llamamos ahorita, juventud acumulada, cualquier mínima deformación que nosotros tengamos en el pie, a la larga va a generar que el resto de las articulaciones no estén completamente alineadas y van a tener problemas. Una anécdota rapidito porque estamos terminando. Un día me fui para Europa de viaje y se me quedaron las plantillas aquí en Venezuela. Y llegué allá y dije, oye, qué cosa tan chévere. Yo voy a trotar. Aquí eso fue en Budapest. Voy a trotar aquí en Budapest. Tal, corrí como que fueron 5 kilómetros. Llegué al hotel sin las plantillas y no quería ni siquiera caminar. Todo el mundo salía, lo que era subir y bajar escaleras, se convirtió, esas vacaciones se convirtieron en una tortura. De manera pues que nuestro performance de vida tenemos que tenerlo adaptado a la calidad de lo que nosotros tenemos. Y compañeros, si tenemos una herramienta como esta, una estructura como esta tan espectacular, si tenemos una estructura tan espectacular, lo que necesitamos es que definitivamente podamos ir adelante con la formación de todo nuestro equipo que los ponemos poner a su orden. Les quiero agradecer que nos hayan acompañado. Te agradezco enormemente, Valdo Lerza, por
facilitarnos ese conocimiento de una manera tan didáctica y les invitamos a que nos acompañen en una próxima oportunidad. Les voy a dejar por aquí la página y todos los datos de el ingeniero Baldo Lerta y de su empresa Fit and Choose por si ustedes desean contactarlo. Un Muy abrazo, agradecido. mil bendiciones y será hasta una próxima oportunidad. Gracias a ti por conectarte. Nos vemos en otra Gracias. Hasta oportunidad. luego. Estamos a la orden. Adiós. Hasta luego.